rápidamente y arranquen con la charla. Espero que la disfruten. Hola. Hola. Buena forma de empezar. Bueno, como ya dijo Power, mi nombre es Pablo Solé, hago información en seguridad para Immunity. Últimamente estuve haciendo exploits de tipo client-side para Canvas y bueno, haciendo algunas herramientas de análisis tanto estático como dinámico para Immunity Debugger. Más que todo eso es lo que estoy haciendo. Vamos a hablar sobre atacar lenguajes embebidos en sistemas, haciendo un ejemplo práctico en el caso de dos lectores de PDF, en el caso de Acrobat Reader y de Foxit. Vamos a ver cómo decodear algunos objetos, propiedades y métodos de JavaScript. Y bueno, después cómo fusear esos métodos de JavaScript. ¿Cómo? Y bueno, por último vamos a dar como ejemplo un bug que estuvo en el Adobe Acrobat Reader 8.1.1, que se parchó en el 8.1.2. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demo ahí del exploit corriendo y bueno, eso. Ups, era para el otro lado. Bueno, primero que todo, la creación de nuevas vulnerabilidades, el encontrar nuevas vulnerabilidades en el software se ha vuelto una tarea bastante complicada porque los propios vendors, las propias personas que están haciendo los softwares, están incluyendo herramientas de testeo, de auditoría de código y de fuzzing en sus propias líneas de producción antes de hacer un release de código. Pasan por una serie de testeos, así que digamos, es como que estamos tratando de estar un paso más adelante de los testeos que se hacen en las propias líneas de producción de software. Así que bueno, necesitamos crear aplicaciones y crear herramientas para atacar aplicaciones rápidamente. Por eso es que utilizamos, bueno, nosotros hicimos Immunity Debugger, que está disponible, es libre y bueno, tiene un engine de Python dentro y un montón de librerías para ayudarlos a hacer herramientas de análisis estático, de análisis dinámico, análisis de procesos, de la estructura de memoria, bueno, sacar signatures, de funciones, un montón de cosas que están piolas y que pueden ayudar tanto a analizar el funcionamiento de un programa, o sea, a hacer la propia función de debugger, como para encontrar nuevas vulnerabilidades, porque estamos orientados más que todo en lo que es el ámbito de la seguridad. Así que, básicamente lo que hacemos es, tenemos Immunity Debugger abajo de todo, que es nuestro core, que tiene nuestras estructuras fundamentales para leer la memoria, leer los procesos. Después de ahí tenemos una librería genérica ya hecha en Python propiamente dicho, que tienen obviamente las fuentes, porque es Python, pueden leerla, pueden modificarla, pueden agregarle cosas, que es la imlib. Y arriba de eso tenemos ya propiamente los scripts que nosotros generamos para tareas específicas. Entonces tenemos herramientas útiles, herramientas para hacer herramientas, y bueno, herramientas para hacer herramientas para hacer herramientas, que sería el caso del core, que es nuestro debugger. Entonces, en este caso en particular que vamos a hablar de aplicaciones que son, más que todo, es como si fueran browsers. En el caso de Adobe Acrobat, por ejemplo, dentro de un PDF hoy en día tenemos interactividad, tenemos forms con los cuales podemos subir datos a un sitio web, podemos bajar webs, tenemos plugins, podemos imprimir, podemos insertar videos, podemos insertar imágenes. Así que es más que todo lo mismo que como si fuera un browser y por supuesto, como que es tan similar a un browser, tenemos lenguajes de scripting embebidos. En el caso de Adobe, por ejemplo, es JavaScript. Justamente por esta complejidad, por esta diversidad de las cosas que podés hacer con estas aplicaciones, es que el debugging de estas aplicaciones es bastante complejo. Más que todo confía y funciona con objetos que son creados dinámicamente, son creados en el momento de ejecución, así que rastrear esos procesos, porque a veces son
objetos que heredan propiedades de otros objetos, que heredan propiedades de otros objetos, y de esa forma se va creando hilos de herencia. Es bastante complicado, digamos, hablando siempre, por supuesto, que no tenemos fuentes, ¿no? Si estamos hablando de reverse engineering, no tenemos fuentes de nada. Lo único que tenés, en el caso de Adobe, por lo menos lo más cercano a información, es la documentación de plugins, que es lo de más bajo nivel que tienen, y una SDK para crear plugins de third party, de cual no habla nada de JavaScript. O sea, eso es un tema como que no está incluido en la SDK directamente. Bueno, entonces lo que vamos a mostrar acá es cómo combinar técnicas de análisis estático y análisis dinámico para introducirnos dentro de esta aplicación a diferentes niveles, donde puedas introducirte, por ejemplo, en los plugins propiamente dicho, ya sea en el control, por ejemplo, de el manejo de copyright, de derechos, las aplicaciones multimedia, como también puedes ingresar a los motores, los engines, JavaScript en este caso, pero podría ser en el caso de Internet Explorer el Visual Basic Scripting, y también cómo ingresar dentro de las estructuras que se están actualmente ejecutando, que son específicas a un proceso en particular, a una sesión de PDF en particular, que serían los objetos internos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de bugs que podemos llegar a encontrar en este tipo de aplicaciones? Salir de la sandbox, el JavaScript al que tenemos acceso en Adobe o en Foxit está restringido, no podemos hacer cualquier cosa, no podemos modificar, por ejemplo, ningún archivo fuera de nuestro propio PDF. Incluso en muchos casos no puedes ni siquiera modificar tu propio PDF, no puedes acceder a la red, no puedes hacer un montón de cosas desde un PDF normal. Pero hay técnicas para elevar tus privilegios, por así decirlo, dentro de lo que puedes hacer dentro de un PDF y escapar justamente de esta sandbox. Otro tipo de errores es a la hora de inicializar los objetos. Vos cuando creas un nuevo objeto dentro de JavaScript, podés llegar a crear algunas null references y double freeze, o sea, liberar un objeto que ya fue liberado anteriormente, con el cual se puede corromper la memoria y otro tipo de cosas. Después hay buffer overflows en los métodos e incluso en las propiedades también, porque como ya vamos a ver más adelante, cuando nosotros seteamos o obtenemos el dato de una propiedad, en realidad lo que estamos haciendo es ejecutar una función internamente, no es simplemente leer un espacio de memoria como uno se haría la idea. Y otro tipo de bugs que puedes encontrar son shellscape, o sea que logras ejecutar comandos del sistema operativo, propiamente dicho, dentro de esta aplicación, que obviamente no se daría poder. Este terreno todavía es bastante fértil, no hay muchas herramientas especializadas porque son difíciles de hacer, porque es un campo muy específico, entonces a lo mejor a veces el tiempo de desarrollo parece que no lo valiera. Pero además tenemos otras propiedades más, como por ejemplo, en muchos casos la gente que hace el engine de JavaScript, por dar un ejemplo, no es la misma gente que hace el resto de la aplicación, entonces puede haber casos donde la falta de comunicación entre ambos equipos da lugar a errores, eso se ve, y además que el data flow, el flujo de objetos que hay dentro de la aplicación una vez que está en funcionamiento es complejo, no es fácil de seguir, es dinámico por supuesto, y ni qué hablar si encima la aplicación maneja múltiples threads, en cuyo caso bueno, se vuelve un poquito más complejo todavía. Los casos de estudio que vamos a ver ahora está Adobe Reader y Foxit. Primero un poquito de internals, de cómo funciona JavaScript en Adobe. Adobe implementa un scripting engine que se llama ECMA, que es una especie de JavaScript estandarizado. ECMA es una asociación de estándares internacional que sacó un paper diciendo cómo debería ser un motor de JavaScript estándar. Bueno, la gente de Adobe tomó esta especificación y hizo el motor. Ahora, ¿cómo aplica? ¿Cuándo puedo ejecutar JavaScript dentro de un PDF? Bueno, todos los JavaScript se ejecutan como respuestas a un evento. Ejemplos de evento, cuando se inicializa la aplicación, o sea, cuando se inicializa el reader, se ejecuta un evento que se llama Application Initialization, que en ese momento, por ejemplo, yo puedo inyectar JavaScript.
cuando abro un documento puedo ejecutar, básicamente de la misma forma que en un Word o un Excel podemos ejecutar macros automáticamente como respuesta de eventos, esto sería más o menos lo mismo. Cuando hacemos clic en un botón, cuando nos posicionamos arriba del mouse, mucho más o menos como es un browser. Bueno, así funcionan todos los casos de JavaScript en Adobe y y en Foxy también. Cada evento está definido por una dupla, que es el tipo de evento, que implicaría qué clase de evento es, eventos que tienen que ver con la aplicación, con la ejecución en bash, con la consola, con el documento propiamente dicho, con el menú, hay varios tipos más. Y después está el nombre del evento propiamente dicho, la inicialización, ejecución, cuando abrimos el documento, cuando vamos a cerrarlo, cuando vamos a grabarlo, cuando vamos a imprimir, etc. Y cada uno de los tipos de evento, aplicación, consola, documentos, etc., define el contexto de seguridad en donde se va a ejecutar ese JavaScript. Eso es muy importante porque hay dos niveles de privilegios dentro de estos contextos de seguridad. Tenemos el contexto privilegiado, donde podemos hacer básicamente todo lo que la API de Adobe tenga predefinido. Hay una API bastante grande, bastante potente. Bueno, si estamos en un contexto privilegiado, podemos hacer cualquier cosa. Ejemplos, los eventos de aplicación, de consola y de bash, normalmente tienen privilegios para hacer cualquier cosa. Y por otro lado, están los contextos no privilegiados, que es el caso, obviamente, de cuando abrimos un documento. Todos los eventos que tengan que ver con un documento son no privilegiados. ¿Okay? Entonces nosotros abrimos un PDF y desde ese PDF no podemos controlar todo el sistema operativo. Sería ilógico, ¿no? Pero se pueden elevar el contexto de seguridad utilizando dos funciones, que es begin-prev. Una vez que ejecutamos begin-prev, lo que esté por debajo se va a ejecutar en un contexto de seguridad elevado, privilegiado, o podemos directamente crear una función que se considere segura y esa función se va a ejecutar con privilegios elevados. Pero por supuesto, para ejecutar begin-prev o trusted function tenés que estar en un contexto privilegiado. Si no, todo el sistema de seguridad, digamos, sería un fake. No estarías haciendo nada. Pero existen algunos problemas ya conocidos, digamos, usando Acrobat y JavaScript. Uno de ellos es lo que hablábamos de la sandbox antes, de espacio no privilegiado. Es decir, podemos escalar de un espacio no privilegiado dentro de un documento a un espacio privilegiado en el que podemos usar toda la API. Y también existen overflows en Stack Overflows o Heap Overflows en algunos de los métodos nativos que soporta la API. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que tienen un gran pedazo de la API está no documentado directamente. No se sabe, supuestamente no se sabe cómo funciona, y Adobe no tiene intenciones de demostrar cómo funciona porque son funciones que se utilizan internamente por Adobe. Digamos, Adobe lo que hizo fue, en el momento que decidió ponerle fuerza, ponerle dinero y tiempo de producción a la parte de JavaScript, empezó a soportar sus propias funciones a través de JavaScript. Entonces nosotros, por ejemplo, si hacemos un traceo de las funciones de JavaScript que se ejecuten en la inicialización de Adobe, vemos 1.000.000 de funciones que no están documentadas en ningún lado, por supuesto, que Adobe ejecuta por sí mismo, que se llama a sí mismo para inicializar objetos y otro tipo de cosas. Y entonces, por supuesto, la parte de la API undocumentada significa que ahí es donde seguramente vamos a encontrar errores en el futuro, como es el caso de un bug que vamos a ver más adelante. Un caso de romper la sandbox está documentado para Adobe Acrobat 709. Básicamente se llama una función que se llama check4update. Esa función check4update eleva sus propios privilegios y después llama a una función de callbacks que uno puede setear. Esa función de callback está controlada por el usuario y se ejecuta dentro de un contexto privilegiado. Así que básicamente, si nosotros seteamos, como en este caso, el callback a una función que nosotros controlamos, esta función la controlamos nosotros y podemos hacer lo que queramos.
sea que error. Fail. Otro tipo de errores conocidos son overflows, que es el caso que vamos a analizar más adelante. Este es un stack overflow en una función indocumentada, justamente dentro de lo que decimos recién, que el futuro de los errores que vamos a encontrar seguramente van a ser sus funciones indocumentadas. Este es un ejemplo. Enviando el parámetro message con una string muy largo, hacemos un stack overflow, digamos, el safe exception handler, así que bueno, podemos controlar desde ahí la IP. Y bueno, como en muchos otros casos de engines que hay de scripting, porque no es algo específico de Adobe, sino que en muchos engines que van a ver, muchísimas funciones son indocumentadas, no está especificado cómo funcionan y por supuesto por ser indocumentadas pueden cambiar cuando ellos quieran. Pero normalmente estas funciones tienden a recibir menos testeo, justamente porque son para uso interno. Entonces no se espera que los usuarios vayan a usarlas, por ende, bueno, se las testea menos y es donde normalmente están los errores. Un ejemplo, por ejemplo, es el objeto collab, que tiene únicamente 3 métodos documentados y no tiene ninguna propiedad documentada, cuando en realidad tiene 48 miembros entre métodos y propiedades. O sea que todo el resto es todo indocumentado, son 45 objetos y propiedades, métodos y propiedades que supuestamente nadie sabe cómo funcionan. No es cierto, por cierto. Pero bueno. Un segundo. ¿Cómo se ve todo esto en Assembler? Antes que nada, un poquito de teoría sobre objetos, objetos, digamos, relacionados, en este caso, con scripting, para que no estén al tanto. En el momento de inicialización, cuando abrimos la aplicación, se registran una serie de objetos de JavaScript. Cada objeto, en realidad, en sí mismo, además de sus datos, es un array de métodos y propiedades que se pueden acceder. Digamos que el objeto en JavaScript, más que todo, funciona como un contenedor de miembros, de propiedades y métodos, y otros objetos, que es lo que dice acá. Los miembros pueden ser propiedades, métodos u otros objetos que están dentro. Y las propiedades en sí, en realidad, tienen 2 funciones asociadas, los getter y los setter. El getter se llama cuando uno trata de tomar la propiedad, el valor de la propiedad, y el setter, obviamente, cuando uno trata de setear esa propiedad. Los métodos tienen una sola función. Cuando yo me refiero a qué función, yo estoy hablando de funciones en Assembler, ¿no? Funciones en el binario. Los métodos tienen obviamente una sola función asociada, que es la función a la que llamamos, y los objetos tienen una función asociada que es el constructor, que es el que inicializa la memoria del objeto. Y bueno, acá empezamos con las estructuras. El plugin que controla este ECMAScript se llama escript.api. Y tiene una serie de estructuras en memoria que son como esta, donde está el nombre del objeto, un puntero a los miembros del objeto y una cuenta de cuántos miembros tiene. Dentro de ese puntero de miembros está el nombre del miembro, un puntero a estructuras de seguridad. En el caso de estas estructuras de seguridad son estáticas, están en duro dentro del plugin, pero no es la única forma de setear restricciones de seguridad. Hay 2 formas, o se hace a través de este sistema, o cada método en particular puede setear restricciones de seguridad dentro de su propia estructura, dentro de su propia función. Además de esas 3 estructuras de seguridad, tanto si son getters, para setters o para métodos, hay información de los argumentos y un contador de la información de los argumentos. Que eso no vamos a llegar a verlo porque no está relacionado con el tema de la seguridad, pero también está ahí. Bueno, este puntero de privilegios, que es ese que está ahí como security method, apunta a esta otra estructura, que
entre otras cosas, una de las cosas que tiene son los eventos en los que está permitido ejecutar esta función. Y un contador de cuántos eventos está permitido. Y esto apunta a otra estructura donde está obviamente el tipo de evento y el nombre del evento. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos el puntero, apunta a Application Initialization y Console Exec. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se llama una función privilegiada. Es una función que únicamente se puede ejecutar en un contexto de alto nivel. Ese es un contexto que un documento en particular no puede tocar. La inicialización de la aplicación y la ejecución de console es algo que, si nosotros abrimos un PDF, ese PDF que abrimos no puede controlar esos eventos. ¿Ok? Esto nada más que un resumen de todas las estructuras que yo logré deducir. Así que, bueno, si se bajan los slides, ahí las tienen. Por las dudas quieren jugar con eso. Además, cada plugin que que crea nuevos objetos o nuevos métodos o propiedades de JavaScript, lo hace a través de una estructura como esta, donde tenés el puntero a la función en el binario que va a manejar esta función de JavaScript, el nombre de la función de JavaScript y un cal acá, que es el que registra el método. Si ven acá dice BC, este es el index dentro del puntero de funciones del objeto, y es lo que identifica que lo que está registrando es un método. Existe lo mismo para los getters y los setters con un diferente index. Si el index es B4, lo que está registrando es un getter, la estructura es la misma, y si el index es B8, lo que está registrando es un setter, nuevamente la estructura es la misma. Tenés el function pointer y tenés el nombre de la función. Como les decía antes, algunas funciones pueden setear sus restricciones de seguridad dentro del propio cuerpo de la función. Como es este caso, lo que hace es armar una lista de tipos de eventos y nombres de eventos que están habilitadas. Que sería acá, digamos, en este puntero está la lista de eventos habilitados. Y este es un puntero, una estructura que mantiene el evento actual que estamos ejecutando. O sea, en qué contexto estamos. Y esta función lo que hace es comparar que este evento esté dentro de esta lista. Si no está, obviamente, nos sale un warning, nos da un error y nos dice que no se puede ejecutar esa función. Básicamente retorna 1 si está bien o 0 si no. Y de ahí en adelante la función sale, si está bien programada, digamos. Además, cada llamada a un método en JavaScript pasa a través de un dispatcher que lee esta estructura que tenemos de métodos accesibles, busca el nombre de la función y nos retorna el function pointer al que vamos a llamar. Y le pasa como argumentos una lista, que esto en realidad es un objeto donde están todos los argumentos de JavaScript, la función que queremos llamar, que en este caso es collectEmailInfo, porque es la que vamos a usar más adelante, y acá esto es un puntero al function pointer, donde está realmente en el binario la función que va a manejar este collectEmailInfo. Una vez que llamamos a la función que queremos, una de las primeras cosas que hacen todas las funciones, bueno, lo primero que hacen es, en caso de que tengan restricciones de seguridad específicas, lo primero que hacen es chequear esas restricciones de seguridad para salir antes de chequear absolutamente nada más. En caso de que pasemos esas restricciones de seguridad, lo segundo que hacen es leer los argumentos. ¿Cómo hace para leer los argumentos que le pasamos? Bueno, arma una estructura en memoria con las estructuras de los argumentos, que es el nombre del argumento y el tipo de argumento, y un par de datos más, que espera recibir. Por ejemplo, espera recibir que el argumento message va a ser una string, por ejemplo. O que el argumento, no sé, isAvailable sea un bool. Sea 0, sea 1, sea verdadero, sea falso. Una vez que tiene armada esa lista, que se arma on the fly, lo siguiente que hace es pushear la lista de argumentos tal cual como los recibió y pushear esta lista de argumentos permitidos. Y acá lo que hace es parsearlo. Este parser lo que va a hacer es tomar esta estructura y rellenar algunos campos avisando si se pudo parsear correctamente
los argumentos o no. Si todo sale bien, devuelve 1, si no devuelve 0 y la función sale. Esta es la estructura del parseo que hace. Por cada argumento que recibamos vamos a tener una estructura como esta, que tiene el nombre, el tipo, una flags, buffer. Bueno, ahora voy a explicar qué significa cada uno. El nombre obviamente es el nombre del argumento. En este caso que estamos viendo es to. El tipo de argumento es uno de estos, que en este caso es 6, porque lo que espera recibir es una string Unicode. Después tenemos una flag, que lo que yo logré descifrar es que cuando está seteado, hasta ahora lo que logré descifrar, es que si está seteado este bit, significa que es un argumento opcional, que no es obligatorio ponerlo. El buffer, este campo lo setea la función que parsea, o sea, agarra el argumento JavaScript encodiado, lo decodifica y lo pone en este buffer dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, si es un integer, va a poner directamente el dword ahí. Si es un buffer Unicode, va a poner únicamente el pedazo del buffer Unicode que corresponde. Si es una string, va a poner, si es una string ASCII, va a poner el ASCII, etc. En este caso era una string Unicode, así que lo que tiene, bueno, acá es el inicializador avisándonos que es Unicode y el string en UTF-16. Después, ese último campo que dice user es un bool. Si hubo algún problema al parsear el argumento, eso va a estar en 0 y va a desarrollar toda una secuencia en cadena que va a hacer que el parser devuelva 0, que significa que algo salió mal. Por ende, todos los argumentos que fueron usados y correctamente parseados deberían estar en 1. Si algún argumento se usó y no fue bien parseado, el parser va a fallar y bueno, todo mal. El otro caso es el caso de Foxit, que básicamente utiliza la misma técnica de registrar objetos, métodos y propiedades al comienzo, pero en este caso los argumentos son chequeados a mano. No hay un parser de argumentos genérico que nos dé que tenga una estructura, sino que se chequea uno por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún método en particular falla en el parseo de los argumentos, no significa que todos fallen, sino que esa función en particular falla. Por lo cual hay mucho código repetido. Todas las funciones, por ejemplo, que tienen que manejar strings o array, tienen un montón de código que está repetido, lo cual puede llegar a dar lugar, digamos, a que si alguna vez alguien encuentra un error en una de esas funciones, la gente de Foxit va a tener que cambiarlo en un montón de lugares. Y bueno, eso nos puede dar lugar a que se olvide de cambiarlo en algún lado. Pasan esas cosas. Pero lo que sí tiene es un dispatcher, igual que hace Adobe, para las llamadas a los métodos. Esto es un ejemplo de cómo hace para registrar un objeto. En este puntero está el nombre del objeto y esta función, bueno, retorna un identificador del objeto, un identificador único para esta sesión. Lo mismo sucede cuando seteas una propiedad. Acá hace todo junto. Tiene una sola función para setear el setter, el getter, el nombre de la propiedad y el objeto al que pertenece esa propiedad. Lo hace todo en una sola llamada. Como setear un método, más o menos lo mismo. Lo que sí hace es, tiene una lista de cuántos argumentos espera recibir. Si recibe más que esa cantidad, el resto de los argumentos no los tiene en cuenta. Eso sí es. Ese chequeo sí lo hace. Ups. Acá está el dispatcher. Tiene el array de argumentos que envía, la cuenta, el buffer donde va a poner el return value de la función en JavaScript, y ahí al final llama al function pointer, que es la función en binario que va a manejar esta función, este call en particular a este método. No se debe ver muy bien, estoy bastante seguro, pero este es un parser que escribí para Foxit, que se ejecuta en el momento de que inicializas el programa, que es cuando registra todos los objetos. En este caso, por ejemplo, acá se ve que registra el objeto documento, que el objeto va a tener 9 miembros, y acá tiene la propiedad, por ejemplo, numFields,
el function pointer del getter, el function pointer del setter, y así hace con cada una de las propiedades. Acá está seteando métodos, por ejemplo el método goBack del objeto application, el function pointer es este, y espera ningún argumento, en este caso, 0 argumentos. Esto es muy interesante, obviamente, a la hora de que queramos fusear, porque sabemos precisamente, o en el caso de que queremos desensamblar y analizar una función en particular, con este método, obviamente, podemos saber específicamente dónde tenemos que buscar y no tenemos que andar dando vueltas por el binario, digamos. Bueno, ¿cómo decodificar todo esto usando ImmunityDebugger? Hay dos formas, o más bien se pueden conseguir la información de dos lugares diferentes. Una es de una forma estática, que es decodificar estas estructuras que vimos al principio. Y la otra forma es hookear, es decir, colgarse de las llamadas que hacemos a los métodos a la hora de parsear los argumentos. Entonces podemos saber qué recibió cada argumento, si fue bien parseado, bueno, toda la información que tenga que ver con cada argumento. Y sobre todo podemos saber qué tipo de argumentos espera la función. Lo cual es muy importante a la hora de fusear. Pues yo puedo estar 2 horas fuseando con millones de strings a un argumento que tiene que ser un integer. Entonces lo estoy haciendo el vicio, estoy perdiendo un montón de tiempo porque esas funciones, porque todos esos intentos van a morir en el parser. Yo le mando unos strings enormes y de diferentes tamaños y con caracteres raros y qué sé yo, y todo muere en el parser, porque lo que está esperando es un integer en realidad. Entonces conocer la información de los argumentos es esencial para hacer un fuzzing efectivo. Y que no sea simplemente un fuzzing ciego, le mando con todo lo que tenga en todos los argumentos posibles. Que normalmente eso no va a terminar nunca de ejecutarse. O va a tardar años, no sé si es tan bueno. Entonces necesitamos hacer una script que lo que haga es leer la memoria de Adobe para identificar esas estructuras que vimos al principio, esos arrays de objetos con sus miembros y sus privilegios. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar algunos pedazos de script donde hago esto para la función browse4doc. Bueno, este pointer que está acá, hardcodeado, es donde empieza la estructura de application en Adobe 8.1.1. Lo primero, lo que hago acá, si ustedes ven, son llamadas a la librería. Es muy fácil de hacer. Para resolver un puntero, todo lo que hago es leer el dword, que es el puntero, y después hago que lea una string apuntando al puntero que resolví antes. Aumento la dirección en 4, o sea que leo el siguiente dword, que es desconocido, siempre 0. Agrego de vuelta, leo el puntero con los miembros que voy a utilizar en el siguiente pedazo de la función, y leo la cuenta, que en este caso son 82 miembros. Y así lo voy haciendo lo mismo con todos los objetos. Siguiente paso, voy a leer las estructuras propiamente dicho. Mismo juego, leo el puntero con el nombre, después lo resuelvo, o sea, leo la string que hay en ese puntero, leo el puntero de los privilegios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo hago con cada miembro, con cada uno de los 82 miembros. Leo la estructura de privilegios y leo la estructura al final de eventos permitidos, que era lo que habíamos visto antes, en este caso era application initialization, que es lo mismo, leo el puntero y después leo la string al que apunta ese puntero. Y eso me va a dar algo como esto. Y yo lo tabulé todo para que se vea bonito. Tenemos, por ejemplo, el miembro usuario, que es una propiedad que tiene privilegios de seguridad para el getter, y dice que los únicos eventos permitidos son en batch exec y en console exec. Esos son todos los miembros del objeto application, si mal no recuerdo. Sí. Entonces todos los eventos, todos los métodos que estén restringidos van a tener acá una estructura como esta que dice secure privilege y te va a decir en qué eventos está permitido. Lo otro que podemos hacer, como decimos, era poner hooks, tanto sea en el dispatcher de métodos, para poder leer cuál es el nombre de la función que estoy llamando, y después en el parser de argumentos, para poder saber cuáles son los argumentos de esa función. En este caso voy a usar collect email info como ejemplo, o sea que es la que estamos usando de ejemplo en toda la presentación. Bueno, primero, ¿qué es un hook? En el caso de ImmunityDebugger. Es un momento en el que podemos parar la ejecución del binario, ejecutar Python a nuestro gusto,
En ese Python podemos leer la memoria, podemos leer los registros, podemos modificar los registros, modificar la memoria. Básicamente podemos hacer lo que queramos con el proceso, con todo el proceso, y con el estado del CPU, y después retornar la ejecución al binario, que siga adelante. ¿Ok? Entonces, y obviamente tenemos toda una API armada para ayudar a hacer esto y para, digamos, las tareas más comunes que les pueden llegar a ocurrir a la hora de hacer Dynamic Analysis, básicamente ya están hechas, están en la API. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un hook acá, en este call, donde en el stack vamos a tener preparados, digamos, toda la información que necesitamos decodificar. En este caso únicamente vamos a tomar y vamos a mostrar en los logs del debugger este dword, que es el puntero al nombre. ¿Ok? Este es el stack. El segundo dword es un puntero al nombre de la función que estoy llamando. Entonces, si yo hookeo acá, mi ESP-8 va a ser esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Ups, me fui. Un segundo. Sí, estoy bien. Bien. SP más 4, no más 8. Está bien. Esto sería SP y esto es SP más 4. Entonces lo que hago primero es leer SP más 4, read long, ¿ok? Que sería esto. Y después lo que hago es resolver esto. ¿Qué es lo que hago acá? Leo el estado de EBP menos 18. 18 hexa, por supuesto. Y eso me va a dar el puntero que tiene el nombre directamente. ¿Ok? Perdón, que tiene el function pointer. Sí. Esto. Este es el function pointer al que estoy llamando. Y este es el nombre. Y esto es el nombre de la función a la que estoy llamando. Entonces voy a tener un log en la ventana de log del debugger. Voy a tener un montón de llamadas como esta. Cada vez que llamo una función, voy a tener un montón de líneas como esta, que voy a decir, llame la función trusted function que está en este puntero. Y así puedo ir sabiendo realmente qué es lo que está haciendo el Adobe Acrobat Reader. Y por otro lado, lo que hacemos acá es hookear el parser. Es un poquito más complicado. Al parser le pasamos esta estructura famosa que vamos a rellenar. El parser cuando llama, inicia, hace todo el chequeo, y lo que nosotros vamos a hacer es pararnos en este punto, justo antes de que el parser vuelva, ponemos nuestro hook acá. Entonces en la stack vamos a tener algo como esto, donde tenemos cada una de las estructuras. Este es un argumento que es opcional, el nombre del argumento es to, el tipo del argumento es 6, o sea que es un Unicode, y este es el buffer, donde debería estar el contenido de to. Y esto nos indica si este argumento fue usado o no fue usado. Ahí está el pequeñísimo script que hace esto. Como les decía antes, que la mayoría de las funciones de análisis dinámicos que necesitan seguramente ya están hechas. Hay una función que se llama getFunctionEnd, que nos devuelve todas las opciones donde la función puede llegar a terminar. En este caso la función es lineal, así que termina en un solo lugar. Entonces usamos el primer lugar del array que devuelve. Inicializamos el hook. Y después lo que vamos a hacer es simplemente leer la stack. Y cada uno de los elementos de la stack la vamos a ir poniendo en nuestro pequeño script de Python. Lo que hacemos después es imprimir esto en la ventana de log y estamos hechos. Podemos ir viendo cada uno de los argumentos de cada función que llamamos. Y se va a ver algo como esto, que tampoco se ve muy bien, ya lo sé, pero acá dice function call collect email info y el pointer de esta función, y acá están todos los argumentos que puede recibir esta función. El caso por ejemplo, el argumento message es de tipo 6, o sea que es Unicode, es opcional, el buffer es fue usado, y este es el contenido del buffer, que esto es algo que le agregué después, era mostrar por pantalla el contenido del buffer. Que me dice, esto es un buffer de tipo Unicode, y te lo muestra. En este caso, acá lo que hice fue una impresión del exploit que se usa, de un proof of concept del exploit que vamos a usar después. Ven que hay un access violation acá.
porque sobreescribí toda la stack. Bueno. 10. Bueno, ponele. Vamos a tratar de fusear con Spike cada uno de los argumentos que tenemos en estas funciones de JavaScript. Así que lo que deberíamos hacer es tomar toda la lista de métodos posibles, ejecutar todos los métodos para tomar la lista de argumentos, y cuando ya tengamos los nombres de los métodos y los nombres y tipo de los argumentos, ponemos toda esa información en un script de Spike y podemos fusear cada uno de los argumentos según el tipo al que pertenezcan. Probamos, por ejemplo, podemos probar, por ejemplo, límites en un integer, que se llama, por ejemplo, FFFF, todos, o ceros, o 1, todos los límites que tenemos dentro de que pueden llegar a traer errores. O en el caso de string podemos probar a string con caracteres extraños, a string muy largos, a string muy cortos, format strings, problemas. Entonces, pedimos toda la lista, hacemos un PDF que llame a cada una de las funciones mientras estamos hookeados para tomar todas las listas de argumentos. Una vez que tenemos todos los argumentos, hacemos un script para Spike, que sería algo así, que según el tipo de argumento va a ser qué tipo de fuzzing va a hacer. Y nos va a generar algo como esto. Un montón de try-catch, justamente para que nunca se detenga la ejecución del JavaScript y siga intentando, con diferentes tipos de fuzzing. Una de las cosas que tiene Spike, además, es que podés setear con qué strings querés fuzzear, por dar un ejemplo. Bueno, el ejemplo en particular de este bug, usando la técnica de fuseo que vimos antes, podemos fusear cada uno de los argumentos y vamos a encontrar un crash en esta función en particular. Lo voy a explicar muy por arriba para no cansar, porque no tengo tiempo. Pero el string que nosotros generamos, que nosotros le pasamos, este nbx, acá calcula la longitud, pero la calcula en unidades de Unicode, no en bytes. Bueno, no me voy a poner a explicar todo esto, pero básicamente lo que está haciendo acá es como un memcopy, ¿ok? Pero en el conteo, digamos, cuando calcula el máximo de la string que puede llegar a pasar a memoria, lo calcula mal, porque acá lo está sumando de a 1, pero los debería estar sumando de a 2. ¿Ok? Entonces podemos hacer un overflow de, si pasamos más de 2000 hexadecimal, más de 2000 caracteres, podemos overflowear esta función, controlar el return value y podemos controlar el safe exception handler, que es lo que nosotros hacemos en nuestro exploit. Entonces lo que hacemos es apuntar el safe exception handler a una función, a una dirección que nosotros controlamos haciendo heap spray, y cuando se procese la cadena de safe exception handler nos va a dar ejecución. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Ok? Acá hacemos heap spray. ¿Ok? Todo esto es bastante básico. Llenamos la memoria con esta string, esperando que la heap se llene hasta esa posición de memoria, que sería 09090909. Y bueno, lo que va a pasar en ese punto es que va a llegar a un gran pedazo de knobs que se van a procesar todos hasta que llegue a nuestro shellcode, que en este caso simplemente es un int 3, o sea que lo que va a hacer es una trap para el debugger, nada más. No es shellcode real. 2 segundos de demo. Yo tengo acá un listener de Canvas corriendo y tengo un web server especial hecho por Canvas también, que está esperando, que va a enviar a un Internet Explorer un PDF mal formado específicamente para explotar esta vulnerabilidad. Y acá tengo una VMware con un Adobe Acrobat 811, simplemente entrando a esta página, si todo sale bien. Bingo. Lo que está haciendo ahora es ejecutar mosdef
está tratando de tomar las funciones que va a necesitar utilizar. Vamos a hacer un... Y esto lo que va a hacer es darme una shell, básicamente. Si todo sale bien. Y bingo, tengo una shell. How awesome is that? Y una cosa importante, Explorer no crasheó. Yo puedo utilizar otros hilos acá y hacer otras cosas, y está funcionando más bien. ¿Ok? No se vio nada en pantalla. Es más, si yo cierro este hilo, va a seguir funcionando la shell como si no hubiera pasado nada. Eso es bastante cool también. Bueno, conclusiones. Los engines de JavaScript o de scripting en general, embebidos en programas, ya no son algo poco normal, no es algo nuevo, digamos, sino que es algo que está en muchos programas, incluso programas ahora multimedia, podés embeber scripting dentro de videos, lo cual es bastante cool. Abren un nuevo mundo para la seguridad, una nueva beta, un nuevo vector de ataque bastante interesante y que debería ser probado extensamente, mucho más extenso que ahora. Blind fuzzing, o sea, fusear ciegamente ya no es una opción, ya no sirve porque los propios vendors lo hacen ellos mismos, así que no va a funcionar. Y bueno, el debugger tiene un montón de herramientas para ayudarnos a hacer este tipo de cosas que ustedes pueden llegar a necesitar. Básicamente eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Preguntas que tengan en inglés o en español es lo mismo. Este es el momento. No? Any question? ¿Cómo? Gracias. Acá me apunta el apuntador electrónico que tengo, que les haga acordar que el debugger es libre, lo pueden bajar de la página de Immunity, es siempre que quieran, y la última versión nos salió hace re poquito, la verdad. Tiene algunas cosas muy cool y dentro de poco vamos a agregar un par más también que les va a llamar la atención. Así que cuando quieran los invitamos, úsenlo, tienen soporte, foros, lo que necesiten, nosotros estamos para recibirlos. Así que, bueno, muchas gracias.